Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Confesiones de un Ingeniero, el podcast en español de Miguel para la TAM. El día de hoy tenemos como invitado especial a nuestro especialista Raúl Álvarez. Raúl, por favor, saluda a nuestra audiencia. Hola. Dale la bienvenida. Hola a todos, buenos días. Un gusto participar de este podcast. Es un tema tan interesante que vamos a tratar y esperemos que sea de utilidad al final del mismo. Así que un placer. Excelente, gracias Raúl por acompañarnos. El día de hoy nuestro tema es del impacto y relevancia de las descargas parciales en la caracterización de sistemas de aislamiento. Raúl, cuéntanos, ¿por qué medir descargas parciales? A ver, las descargas parciales son de las pruebas eléctricas que podemos hacer para determinar la condición de un activo, no importa cuál, si un transformador, si un cable o si una máquina rotante. Una de las pruebas más sensibles justamente para determinar el grado de envejecimiento, el grado de seguridad dieléctrica que puede tener ese aislamiento, el activo sobre el cual estamos haciendo la prueba. Y me permite a mí anticiparme a fallas incipientes que normalmente se desencadenan como fallas severas y que normalmente no avisan. Entonces, las descargas parciales están orientadas fundamentalmente a determinar entonces la condición de los sistemas de aislamiento. Todos los equipos eléctricos, no importa cuál, ¿sí? Un cable, un transformador, un sistema GIS, tienen como parte constitutiva elementos conductores que son los encargados de conducir la energía eléctrica. Pero esos conductores están a un determinado potencial que necesitamos aislarlos respecto a otros conductores entre sí y respecto al potencial de tierra. Entonces necesitamos aislamientos, materiales dieléctricos, como yo siempre digo, porque no hay un aislamiento perfecto. Entonces, la característica de esos aislamientos nosotros las podemos evaluar mediante distintas técnicas de pruebas, ¿sí? Y mencionemos también que tenemos distintos tipos de aislamientos, básicamente sólidos, líquidos y gases. Cada aislamiento tiene sus características intrínsecas propias y particulares. Entonces, volviendo de nuevo, nosotros tenemos distintas técnicas de pruebas para caracterizar el estado de ese aislamiento. Y ahí es donde decimos siempre que las descargas parciales son justamente una de las técnicas de prueba y diagnósticos más precisas y sensibles para poder determinar en qué estado se encuentra ese sistema eléctrico. Entonces, esa sería en grandes rasgos una de las principales razones por qué medir descargas parciales. Y háblanos un poco de las pruebas para descargas. ¿Cuáles son las características y qué cuidados hay que tener? La prueba de descarga parcial en realidad siempre, ahí voy a contar una anécdota que pasó, digamos, cuando era estudiante. Inclusive en la universidad me tocó participar de mi primera prueba de descargas parciales en condición de laboratorio. Y ya de entrada me llamó la atención la cantidad de cuidados, precauciones, y al final decir, wow, mira la información que encontramos. En general es una prueba que es muy importante y relevante para determinar la condición de los aislamientos, el grado de envejecimiento, por ejemplo, pero requiere de muchos cuidados. ¿Por qué decimos esto? Porque la descarga parcial en realidad es un fenómeno que ocurre dentro de los sistemas de aislamiento, mediante la cual, y esto por definición normativa, hay una pequeña descarga dentro del propio sistema de aislamiento. No es una descarga total que colapsa todo el sistema de aislamiento, sino que es una pequeña descarga que ocurre en una determinada porción del aislamiento. No me voy a tener muchos del tecnicismo, pero tenemos distintos tipos de descargas parciales, sección interna, superficiales, etc. Pero en principio, para la idea de este podcast, veámoslo como que es una falla parcial dentro del sistema de aislamiento, y esa pequeña falla, ¿sí? Esa pequeña cortocircuito parcial que tenemos dentro del sistema de aislamiento libera una energía. Esa energía, por un lado, la puedo ver también como una corriente, ¿sí? Que se va a acoplar al sistema, ¿sí? Al sistema propiamente dicho, pero también, como decía, libera una energía que tiene un determinado espectro de frecuencias, que genera una onda mecánica, ¿sí? Es decir, genera sonido. También
genera, digamos, un campo, ¿sí? Un campo electromagnético que se propaga por fuera de ese medio. Entonces, mediante distintas técnicas yo puedo llegar a detectar la presencia o no de esa actividad de escala espacial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es una prueba muy sensible, pero que requiere de muchos cuidados. Como estamos hablando de que es un defecto que ocurre en sistemas de aislamientos que tiene un espectro de frecuencia, ya hablamos de frecuencias, ¿sí? Que es mucho más grande que la que nosotros utilizamos en los 50 o en los 60 Hz que tenemos de la frecuencia de red. Es más susceptible al ruido electromagnético que tenemos, ¿sí? En el entorno de medición. Entonces, ese es uno de los principales digamos, cuidados y precauciones que hay que tener a la hora de hacer una medición de escalas parciales. Es decir, que el ruido electromagnético, ¿sí? Que rodea al objeto bajo ensayo que nosotros queremos probar, a nuestro transformador, a nuestro sistema GIS o lo que fuere, no perturbe, ¿sí? La medición propiamente dicha. Entonces, eso requiere de ciertos cuidados. La experiencia juega un rol también muy importante. ¿Okay? Pero por supuesto que hoy todo el procesamiento en las señales, en lo que es el software, la supresión o la aplicación, mejor dicho, de filtros tanto analógicos como digitales, es decir, filtros físicos y filtros de software, han ayudado a que estas mediciones que antes eran extremadamente complejas y muchas veces imposibles de hacer, a que hoy día sean realizables con la tecnología actual. Entonces, para resumir un poco las precauciones que hay que tener o los cuidados que tenemos que tener. Primero tenemos que tener en cuenta que es una prueba sensible a agentes externos. Segundo, tenemos que tener la seguridad de que el equipamiento y el setup de prueba que estamos haciendo es apto para lo que nosotros queremos medir. ¿Okay? No vamos a utilizar el mismo setup o el mismo equipo cuando nosotros queremos medir, por ejemplo, las escalas parciales en términos de ondas electromagnéticas, ¿sí? Que el sistema de escalas parciales que vamos a medir cuando necesitemos medir, ¿sí? Directamente, ¿sí? Con el método convencional que se llama el método de la carga aparente. Tenemos que conocer, ¿sí? La técnica que vamos a aplicar, cuáles son sus pasos normativos. De hecho, tenemos pasos normativos que cumplir, independientemente de cuál sea el equipamiento. Y luego tenemos que hacer, digamos, o manejarnos con precaución a la hora de interpretar los resultados. Entonces, esos son básicamente por resumirlo de alguna manera, los cuidados. Por suerte, hoy la tecnología, como decía al principio, nos ayuda bastante en el sentido de que hay muchas herramientas que nos aseguran, o mejor dicho, que nos facilitan la labor de lidiar con esas complicaciones que teníamos hace años atrás. Por ejemplo, una cosa siempre histórica que ha habido en el tema de las escalas parciales es que nuestro sistema de escalas parciales necesitamos hacer lo que se llama una calibración. Y cuando decimos de calibración no es que yo voy a calibrar mi instrumento de acuerdo a... No, necesito decirle a mi instrumento, con el objeto bajo prueba conectado, que estoy inyectando con un calibrador externo, sería una especie de generador de escalas parciales, una descarga parcial que tiene determinada magnitud. Entonces al instrumento le digo, estoy inyectando un pulso de estas características. Esa sería la calibración, lo que en la carga de la descarga parcial llamamos calibración. Entonces, una de las limitaciones que teníamos históricamente era que muchas veces el pulso de calibración que nosotros estábamos inyectando no lo veíamos, porque el ruido electromagnético que teníamos en el elemento de medición estaba por sobre nuestro pulso. Entonces era imposible iniciar el proceso de medición propiamente dicho, porque ni siquiera podíamos calibrar. Entonces, hoy hay técnicas como por ejemplo el análisis de espectro, que para decirlo así en palabras amigables, los instrumentos nos dicen, mira, este es el ruido que tenés en función de la frecuencia. ¿Okay? Y esta es la respuesta en frecuencia de tu pulso de calibración. Okay, entonces lo que podemos hacer es ver dónde nuestro pulso de calibración, en qué rango de frecuencia, está por encima del nivel de ruido. Y una de las cosas que podemos hacer es movernos hacia ese rango de frecuencia, ¿sí? Para poder hacer justamente la calibración en una ventana, ¿sí? Donde nuestro pulso de calibración está por encima del nivel de ruido. Y de esa manera la medición que vamos a hacer, obviamente que es mucho más confiable,
más sensible y más representativa. Hace años atrás esto que estoy diciendo era una utopía, era impensable. Entonces, hoy tenemos, repito, tecnología, avances en software, también en hardware por supuesto, que nos permiten hacer mediciones más seguras y más, vamos a decir así, amigables para aquellas personas que no se dedican de lleno a esta tan interesante prueba. Perfecto. Tú nos hablabas de aislamiento, ¿cierto? ¿Cuál es la relevancia en el diseño y la investigación de nuevos aislamientos? Muchísima. Hoy la descarga, no solo las descargas parciales, por supuesto que hay otras pruebas también importantes, pero las descargas parciales están en el grupo que uno las cataloga como de pruebas avanzadas, ¿sí? Pruebas que dan mucha información. A ver, la descarga parcial sobresale por sobre otras pruebas que analizan la característica del aislamiento, en que no solo me dice que tengo el problema, sino que además de cómo son las formas de esas descargas parciales, me dice en qué lugar y de qué forma tengo ese problema en mi sistema eléctrico. ¿Okay? Y eso es algo muy interesante, que insisto, no todas las otras demás herramientas que nosotros podemos tener para lo que es ya sea el desarrollo de un nuevo sistema de aislamiento o el diagnóstico, ¿sí? De un aislamiento que se encuentra en servicio, puede llegar a aparecer. ¿Sí? Hay alguna que otra prueba más que tiene la capacidad, ¿sí? De poder dar información adicional sobre la localización, sobre el tipo de falla. Pero las descargas parciales, insisto, en ese sentido son muy sensibles y ayudan justamente a poder, en lo que respecta al desarrollo, ¿sí? Cuando estamos desarrollando un nuevo equipamiento, un nuevo sistema eléctrico, a asegurarnos de que las solicitaciones eléctricas que están presentes en ese sistema de aislamiento no superan determinados, vamos a decirlo así, valores de diseño. Nos permiten también asegurar que vamos a cumplir con los niveles normativos. Cada equipamiento eléctrico que tiene distintos tipos de aislamientos tienen normas asociadas que cuando yo estoy haciendo un ensayo de aceptación, por ejemplo, de este tipo, ya fabriqué un transformador, vamos a poner un ejemplo, tengo que ese transformador probarlo. Y ahí, por ejemplo, que estoy en el campo de transformadores, siempre pasa algo, ¿no? Cuando uno está en fábrica haciendo un ensayo de aceptación de transformador, hay dos momentos, ¿sí? Estamos hablando de un proceso que puede durar semanas, pero hay dos momentos donde la gente de ingeniería, es decir, la gente que diseñó el transformador, visita el laboratorio. Uno de ellos es la prueba de impulso, donde se simula, digamos, se aplica una sobretensión de tipo rayo. Y la segunda prueba donde la gente de ingeniería viene y cruza los dedos y está mirando así de reojos es justamente la prueba de descargas parciales. Porque son, insisto, o es, mejor dicho, una de las pruebas más solicitantes y más sensibles para determinar condiciones de defectos en el sistema de aislamiento que se diseñó y que se construyó. ¿Okay? ¿Puedes decirnos o hablarnos un poco de la relevancia en la aceptación, comisionado, mantenimiento y diagnóstico de activos? Sí, ahí quizá me adelanté y respondí en la primera parte de un ensayo de aceptación. Definitivamente es una prueba extremadamente importante para equipamientos, para cables, una prueba extremadamente crítica. Para tener un ejemplo, si para un transformador se admite un nivel de descargas parciales de 400 picoulomb, dependiendo de la norma, lo interesante allí es que el ruido quizá que yo pueda tener en ese ambiente puede llegar a ser hasta de 200 o 300, ¿sí? Pero no me puedo pasar de ese nivel porque si no la medición no la puedo hacer. En cambio, en un cable estamos hablando de 5 picocoulomb, 10 picocoulomb, es decir, un nivel de descargas parciales bajísimo. Mediciones de ese tipo, ya en una fábrica, se necesitan, por lo general, realizar en ambientes aislados electromagnéticos, donde es una especie de jaula de Faraday, un cascarón, donde ninguna perturbación externa puede ingresar, ¿sí? Dentro de ese setup de prueba y medio objeto bajo prueba. Son pruebas muy sensibles, muy específicas. Sí, en la aceptación, yo diría que si nos
nos ponemos a pensar en los principales activos que conforman un sistema eléctrico de potencia, las descargas parciales son pruebas extremadamente críticas y más relevantes para, asegurar que ese equipamiento ha sido diseñado y fabricado de forma correcta. En lo que es el diagnóstico, ¿sí? Primero hacemos un estadio anterior, que sería la puesta en servicio. La puesta en servicio, por ejemplo, para activos como cables, es una prueba extremadamente importante, ¿sí? La medición de descargas parciales hoy prácticamente está escrita en las especificaciones al momento de instalar un cable. En las máquinas rotantes son extremadamente importantes. Los sistemas GIS, extremadamente importantes. Yo, una vez que ensamblé mi sistema aislado en gas, necesito probar de que ese equipamiento, antes de energizarlo, no tiene ningún defecto en el sistema de aislamiento, y ahí la prueba de descargas parciales sin dudas es la prueba más relevante. Mantenimiento y diagnóstico, fundamental, diría, prácticamente en cualquier activo. Sí, cables, no hay dudas, las descargas parciales son esenciales para verificar que el sistema de aislamiento no está no se está degradando, no tiene la presencia de humedad, presencias eléctricas, etc. En máquinas rotantes, es una de las pruebas. Cuando hablo de máquinas rotantes me refiero a generadores y a motores de media tensión. Son, junto con la prueba de factor de potencia, hay otras, por supuesto, pruebas adicionales, pero las descargas parciales, insisto, son de las pruebas más relevantes y sensibles. Puede pasar que una prueba, por ejemplo, en una máquina rotante me esté indicando que hay un problema. Con un megómetro, que es algo muy clásico y tradicional, que se ha utilizado desde hace cientos de años, me pueden decir, hay un problema aquí, pero el megómetro no va mucho más allá. Cuando voy con las descargas parciales me dicen, mira, el problema lo tienes aquí, en este lugar y en este otro. ¿Okay? En transformadores, la prueba de descargas parciales está considerada como una prueba avanzada para el análisis de la condición. Insisto, no solamente mediante técnicas convencionales, sino también mediante técnicas no convencionales. Es decir, yo puedo saber qué tipo de descarga parcial, por ejemplo, tiene este transformador, pero mediante esas técnicas no convencionales, ¿sí? Debido a la energía que se libera, digamos, en esa descarga parcial, por ejemplo, en forma de sonido, colocar sensores en distintos puntos de ese transformador e ir tratar de confinando la zona, el área donde está el origen justamente de esa descarga parcial, imaginemos. Y los sistemas GIS. El sistema GIS es el mantenimiento hoy día, de hecho, y ahí pasamos quizá a la siguiente fase, que es el monitoreo. ¿Sí? Los sistemas GIS son sistemas extremadamente importantes, que están muy confinados, son muy compactos, y ahí no tenemos muchas pruebas que podamos usar para caracterizar cómo se encuentra ese aislamiento, ese gas que se está utilizando para aislar, digamos, los sistemas o las barras energizadas. Y en ese sentido, las técnicas de monitoreo, por ejemplo, son muy importantes porque me permiten a mí saber cuál es la tendencia de ese mecanismo de formación de descargas parciales, si es que existiera, ¿sí? A lo largo del tiempo. Esto que menciono del monitoreo para las GIS, obviamente que también aplica para las máquinas rotantes, los transformadores y también para los cables. Pero en especial para los sistemas GIS es un sistema hoy prácticamente que todas las utilities o las empresas importantes tienen implementados sistemas de monitoreo para analizar la tendencia, porque insisto, no tenemos muchas más herramientas para poder ver cómo está el sistema de aislamiento, a diferencia de otros activos, como por ejemplo los transformadores o las máquinas rotantes. Que insisto, esto no quita que el monitoreo también no sea relevante, lo es, pero muy especialmente en los sistemas GIS. Y el monitoreo del que me hablas, por ejemplo, en los sistemas GIS, yo sé que es un poco más extenso. ¿Para todas las aplicaciones, para todos los activos, funciona de la misma manera o varía en tiempos? No, claro. A ver, nosotros básicamente
en lo que es el monitoreo podemos hacer básicamente dos tipos de monitoreos. Los monitoreos que se denominan permanente, donde vamos y colocamos un instrumento ahí y lo dejamos fijo y no lo movemos más. Entonces, hoy día con la tecnología ese instrumento se puede conectar a nuestro sistema de control de mi central o de mi utility y disparar alarmas cuando se alcanza un valor que yo seteo como un valor no permisivo, avisarme hasta por el mismo móvil, o ya la tecnología permite todo eso, subir información a una nube, etcétera, etcétera. Esas mediciones yo las puedo hacer entonces en forma permanente, ya sea para un GIS, para un transformador, para una máquina rotante, para un cable, pero también las puedo hacer en forma que nosotros llamamos el monitoreo temporal. El monitoreo temporal consiste en decir, realmente no quiero un equipo dedicado ad hoc para este activo, para este transformador. Quiero saber si tiene descargas parciales porque estoy sospechando algo con otras pruebas que puede tener descargas parciales. Ok, simplemente puedo ir, hago conecto al equipo y lo dejo un par de horas, un par de días eventualmente para hacer una medición. Obviamente que tengo que desregistrar ese activo para hacer las conexiones, pero hago una medición, digamos, en un lapso de días, horas o días, ¿sí? Para ver justamente cuál es el comportamiento de las descargas parciales. Hay un ejemplo concreto. La semana que viene tengo que hacer unas mediciones concretamente en un transformador, donde estamos viendo que otra prueba muy importante en el diagnóstico de transformadores que no puede faltar, que es el análisis de gases disueltos en el aceite. A este transformador, el análisis de gases disueltos está indicando la presencia de descargas parciales, pero no sabemos dónde. No se sabe dónde, en qué lugar. Entonces la idea es, la semana próxima vamos a sacar el transformador de servicio, vamos a conectar el sistema de descargas parciales y vamos a estar monitoreando por aproximadamente unas 2 horas, ¿sí? Cada una de las fases. Y la idea es registrar información para correlacionar lo que el análisis de gases disueltos, ¿sí? nos dice juntamente con la prueba de descargas parciales. Y la idea es tratar de confinar, de localizar, ¿sí? El mecanismo de descarga parcial. ¿Sí? El análisis de gases disueltos me dice, mira, tenés un problema que puede ser más o menos de este tipo, pero no te sé decir más dónde. Con la descarga parcial nosotros como que vamos a ir a atacar más de lleno, con mayor sensibilidad dónde está ese problema. Y ahí justamente vamos a hacer una medición temporal, simplemente de unas horas, para tener información adicional que me permita justamente tener mayor información para el diagnóstico final. Yo en ese sentido, para lo que es el mantenimiento, siempre digo que hago este ejemplo que por ahí me han escuchado en las disertaciones, en los seminarios, siempre notarán que digo lo mismo, pero digo que el diagnóstico de activos en general, no solo de transformadores, es como ensamblar un rompecabezas, ¿sí? O sea, yo con un rompecabezas, que sería una prueba, no puedo tener mayor resolución sobre lo que me representa esa imagen completa de ese rompecabezas. ¿Cómo dicen rompecabezas en Ecuador? Rompecabezas. Okay. Entonces, con una única pieza de ese rompecabezas yo no tengo mucha información. ¿Okay? Y cada pieza del rompecabezas es una prueba. Entonces, cuando yo puedo llegar a empezar a hacer cada vez más pruebas e integrarlas entre sí, a tener una resolución más precisa sobre la imagen, sí que me representa justamente ese rompecabezas. Bueno, con el diagnóstico pasa algo similar, ¿sí? Cuando yo más piezas tenga de ese rompecabezas, mi diagnóstico va a ser más preciso y certero, y eso me va a permitir tomar decisiones correctas, que es precisamente la idea. Perfecto. ¿Cuáles serían entonces las relevancias o la relevancia que tiene la investigación de fallas? Bueno, también sí, las descargas parciales son importantes para cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un análisis de causa raíz. Por ejemplo, en realidad en el ambiente de la ingeniería, el análisis de causa raíz se lo define como investigar por qué falla un equipo. Vamos a hablar ahora de la parte eléctrica. ¿Por qué falla un equipo eléctrico? Yo necesito saber por qué. ¿Okay? ¿Por qué necesito saber por qué? Porque necesito saber por qué no me anticipé esa falla. ¿Okay? Y la idea es que la información que yo saque cuando hago ese análisis de causa raíz, es decir, por qué falló ese activo, poder corregir mi procedimiento para que eso no me vuelva a pasar en ese mismo activo una vez que lo reparé o en cualquier otro activo que tenga en mi sistema. Entonces, cuando hay un equipo fallado, ¿sí? Justamente, y yo tengo información sobre las descargas parciales, o puedo eventualmente realizar en forma parcial, no digo de iguales maneras las de servicio, una medición de descargas parciales, puedo llegar a determinar
¿sí? O mejor dicho, la descarga parcial es una de las herramientas más importantes, ¿sí? Como para darme a mí información por dónde pudo haber venido la falla. Estamos siempre hablando de una falla a nivel de aislamiento, ¿okay? Siempre refiriéndonos a ese tipo de fallas. Aquí tengo, por ejemplo, una anécdota. Hay una compañía de energía eólica que, bueno, tiene sus transformadores, en este caso transformadores secos, es decir, con resina epoxi, y que, bueno, por alguna razón empezó a notar que al cabo de algunos pocos años de servicio los transformadores empezaron a tener fallas recurrentes donde salían de servicio sin avisar, con fallas en su sistema de aislamiento. Entonces, tercer, cuarto, quinto transformador que falló, Raúl, necesito que nos ayudes a ver qué puede haber pasado aquí. Y bueno, son cosas que me gustan, esos desafíos, y hacer ahí de médico forense, ver qué pasó. Y lo interesante es que cuando tenía esa parte de ese transformador, sí que no estaba totalmente fallado, pero sí que tenía, digamos, indicios obviamente claros de falla. Hice distintos tipos de pruebas clásicas que conocemos. No vamos a entrar en las descargas parciales únicamente, pero había algunas pruebas que decían algo, otras que no decían absolutamente nada, ¿sí? Pero cuando todo se aclaró, ¿sí? Se encendió la luz cuando llegó la hora de las descargas parciales. Porque cuando se hizo la medición de descargas parciales, se vio claramente que ese sistema de aislamiento tenía delaminaciones. Delaminaciones, esto, para hacerlo muy simple, es el conductor. Tenemos el conductor que conduce la corriente, es decir, la energía. Es cuando el conductor se separa del aislamiento sólido, que en este caso el aislamiento sólido tiene que estar bien pegadito al conductor, porque si se separa del conductor queda un intersticio de aire, y en ese intersticio de aire se generan justamente descargas parciales, y eso es malo. Eso a lo largo del tiempo degrada ese sistema de aislamiento hasta que lo hace colapsar. Y eso fue precisamente lo que pasó en ese transformador. Cuando lo abrimos, lo desarmamos, lo cortamos, lo diseccionamos, hicimos análisis a nivel microscópicos y estructurales, se veían claramente las delaminaciones sobre los espiras. Algo que la descarga parcial, ¿sí? Con la forma de las descargas parciales nos estaba diciendo que había sucedido. Así que eso, por ejemplo, fue algo un hallazgo muy interesante, que justamente a este usuario le va a servir precisamente para tomar alguna acción correctiva y ver por qué le está pasando eso en el fondo. Si es un proceso, llamémosle, de mal diseño, si tiene que ver con que no se hicieron los ensayos de aceptación que hemos hablado antes en forma correcta. Yo creo que en gran parte viene por ahí también eso. Y también este tipo de transformadores, por ejemplo, tienen la característica de los parques eólicos. Un aerogenerador funciona o no funciona. ¿Funciona o no funciona? ¿Qué significa que funciona o no funciona? Que cuando funciona a plena carga. Y cuando no funciona, no está pasando nada de corriente. Entonces, ese aislamiento se calienta y se enfría rápidamente. Se calienta y se enfría rápidamente. Si ese aislamiento no está bien especificado, construido, dimensionado, una de las cosas que tiene para hacer justamente crear eso que llamamos delaminaciones. Se dilata en forma distinta al conductor y entonces se empieza a separar del conductor. Y eso genera justamente delaminaciones y descargas parciales. Entonces, eso es, insisto, por eso decimos que también las descargas parciales, cuando por ahí el activo no está totalmente, digamos, colapsado, es una herramienta que me permite a mí determinar las razones de las causas del fallo. Claro, más preventivo. Exacto. No esperar a que se dañe. Exactamente. Perfecto, entonces, en conclusión, y ya siendo un poco más al punto, al grano, al hueso. ¿Por qué medir descargas parciales? Porque definitivamente es una de las pruebas más sensibles e importantes para determinar la condición de un sistema eléctrico. Ese sería básicamente el porqué del objetivo. El snapshot. Aquí hacemos descargas parciales. Exactamente. Pero repito, es interesante. Digamos, si tengo que elegir, a ver, Raúl, no tienes todos los equipos, puedes probar con lo que puedas llevar sobre la mano. No hay duda que uno de esos equipos que elegiría sería el de descargas parciales para llevar en mi mano, y seguramente otro también, no es el único. Quiero remarcar esto, no es que la descarga parcial es lo único que hay, no hay más nada. No, la descarga parcial es muy importante, pero también hay otras pruebas importantes.
Lo interesante y lo que tenemos que tener claro es que las descargas parciales son una pieza de ese rompecabezas que me da mucha información y que tiene mayor integración con otras pruebas que yo puedo hacer. Por eso digo que es relevante. Claro. Si no solamente la descarga parcial por ahí, sí, puedo ver esto, puedo ver esto, pero cuando yo empiezo a ensamblarla con otras piezas, digo, wow, mirá lo que la descarga parcial me está diciendo. Y esa es la razón justamente por la cual sería importante, ¿sí?, que las realicemos bien en fábrica, por supuesto, que la realicemos bien cuando nuestro activo va a entrar en servicio y que la realicemos en forma correcta cuando nuestro activo está en condición de funcionamiento para justamente prevenir, mejor dicho, fallos intempestivos. Así que ya saben, descargas parciales acá con el profe Raúl. Raúl, vamos a las confesiones del ingeniero. Uf, esto está preparado, está fuera de libreto. ¿Cuál es tu comida favorita? Como argentino me van a matar, pero no me les obliga, voy a decir, amo la comida oriental, la comida japonesa, concretamente el sushi, lo amo. Podría comer todos los días, creo, si no me cansaría. Perfecto. Pero si me escuchan los argentinos me matan, ¿no? Porque también lo saben. La ciudad que has visitado que más te ha gustado. Wow. Te quiero decir dos. Bueno, tres. La ciudad del mundo donde iría a vivir y me retiro de todo es Madrid. Amo Madrid. Es mi ciudad. Definitivamente no es la más bonita, es la que más a gusto me siento. Pero hay otras dos ciudades por las que tengo una fascinación tremenda, que son París, a la que quiero conocer más porque conocí poquito. Ojalá el año que viene podamos visitarla nuevamente. Pero es una ciudad que me encantó, que creo que es fascinante. Y tengo una ciudad que también quiero muchísimo y que me siento muy, muy, muy acómodo y que creo que más allá de lo que se dice podría vivir tranquilamente ahí porque amo su cultura, su gente, sus costumbres, que es Estocolmo, Suecia. Sí, me encanta. Tengo que ir. Sí, recomendación de Raúl, vayan a Estocolmo. Sí, claro. No en invierno. Primavera, verano. Perfecto. La última. ¿Vino tinto o blanco? No, tinto. Tinto. Sin dudas, sí. Muchísimas gracias, Raúl, por acompañarnos. Un gusto. Nuestro segundo episodio del podcast. Gracias a todos por acompañarnos, por estar presentes y hasta la próxima.